Yo si tuviera que resumir qué es lo que me ha pasado, ¿no? De pasar de ser una persona normal pues, a quererme consagrar a Él, pues fue experimentar en mi vida la verdad es que las lágrimas de Jesús por mí, ¿no? En aquel entonces mi hermano, que estaba enfermo, ¿no? Veía el sufrimiento, no sé, ibas al hospital y tantos niños enfermos y decías, ¿y dónde está Dios, no? O sea, como en medio de todo esto, ¿dónde está Dios, no? Pero todo eso como con muchísima dureza, mucho dolor dentro, ¿no? Bueno, yo me encontraba en ese momento, en esa situación de no saber qué hacer con mi vida, de una tristeza muy profunda, que nada ni nadie podía ayudarme, aunque externamente como muy alegre, muy de fiesta, pero con el corazón muerto. Y yo creo que la muerte, en el fondo, era dudar del amor de Dios, ¿no? La oración de la Iglesia hizo que mis pies se pusieran en camino hacia un convento de clausura de Córdoba, a no sé cuántos kilómetros de mi casa. Ahí me esperaba Jesús, ¿no? O sea, yo pude por primera vez, por primera vez en 18 años, porque yo parecía que hablaba mucho y tal, pero la realidad es que jamás le había contado a nadie lo que había en el fondo de mi corazón, ¿no? Y yo lo que me encontré fue pues, que la monja que me estaba escuchando empezó a llorar. Entonces ella me dijo, ¿no? Como que, pues que había experimentado y sentido lo que Jesús sentía, y yo le dije, ¿y Jesús qué siente, no? Y entonces le dio la vuelta a toda mi vida, ¿no? O sea, cuando tú viviste eso, Él estaba contigo, cuando tu familia estaba sufriendo, Él estaba contigo, cuando Él estaba, ¿no? Y ahora Jesús también llora cuando tienen que pinchar a tu hermano, llora cuando, o sea, como de repente de ver, y además que el corazón lo reconoce, o sea, de repente te lo dicen y dices, es verdad, yo nunca he estado sola, Él siempre ha estado ahí, ¿no? O sea, como que se me había oscurecido, sí, me había oscurecido, pero eso no era, o sea, no era verdad, Dios siempre había estado, sí. Y fue empezar a optar por esa pequeña luz que se había encendido, ¿no? O sea, como a mí lo que me dijeron es, pues eso, hay muchas sombras que tiran de ti, agárrate a la Eucaristía, ¿no? Y a los sacramentos. Y yo me fié de eso y empecé a ir a misa diaria a escondidas, claro, para que no me vieran ellas, ¿no? Y eso fue, sin yo darme cuenta, fue dando, o sea, empecé a llenarme de esperanza, de ilusión, o sea, yo no supe el camino que iba a hacer Dios, yo no me imaginaba que Dios pudiera rescatar de esta forma, ¿no? O sea, pero fue como iluminando el paso siguiente, ¿no? O sea, entonces cambié de carrera, empecé a estudiar enfermería y ya cuando todo parecía que estaba bien, que había vuelto, no sé, pues mi hermano se había curado, yo empezaba a, no sé, pues a florecer, ¿no? De repente sentí, o sea, no sé, fue como nostalgia de esa relación que había empezado con él, ¿no? Para mí sí, una resistencia muy fuerte era como el tema de la maternidad. Yo decía, o sea, es verdad que me siento muy amada por él, pero es que no me puedes pedir que renuncie a ser madre, ¿no? O sea, es que es como lo más fuerte en una mujer, o sea, y aunque ellas decían, no, sí, o sea, Dios lo colma todo, tal, yo decía, yo debo ser distinta, o sea, no puede ser lo mismo, o sea, no sé si estáis sintiendo lo que yo siento, pero es que de verdad que quiero ser madre, no lo digo de broma, o sea, y entonces para mí fue decisivo. Una noche estaban en las prácticas en una ambulancia y entonces nos llamaron porque había habido un caso de malos tratos, ¿no? Y entonces pues fuimos a la casa. Y entonces, pues nada, a la mujer la atendieron, ¿no? Pero a mí me dieron a uno de los bebés, ¿no? Y entonces cuando de repente nos dicen, bueno, ya hemos terminado, ¿no? Y nos vamos. Entonces la policía me quiso coger al niño, ¿no? Y, o sea, yo sentí que me quitaban al niño, ¿no? O sea, como yo decía, es que humanamente solo llegamos hasta aquí, o sea, como... Sí, ¿qué hemos hecho, no? O sea, como curar, que hay que hacerlo, curar a esta mujer y abrazar 2 minutos a este niño, ¿no? Pero ¿quién sostiene la vida de este niño
quién cura las heridas más profundas de esta mujer, quién sana el corazón de ese hombre que ha hecho esto, o sea, como... Y para mí, yo había conocido, ellas me habían contado, ¿no? Y lo había, o sea, primero que yo lo había experimentado en mi propia vida, ¿no? O sea, como que nadie había podido sanar realmente eso que yo llevaba dentro, que no había podido ni sacar, ¿no? Segundo, que durante esos 18 años hasta que yo me encontré con el Señor, yo había sido sostenida y mi corazón no había sido dañado mortalmente gracias a madres que habían estado sosteniéndome, ¿no? Y luego, tercero, o sea, ¿cómo vas a seguir viviendo si tú sabes que se puede hacer algo más, ¿no? O sea, yo siento que era la llamada de Dios, ¿no? Que a mí me ayuda mucho cuando en el Evangelio dice: he escuchado el clamor de mi pueblo, ¿no? He oído, he visto su opresión, ¿no? O sea, ¿a quién enviaré, no? Sentías como el mismo Jesús que había llorado por ti te mostraba ahora sus lágrimas, ¿no? O sea, y ahora tú también quieres ayudarme, ¿no? O sea, como quieres hacer lo mismo que han hecho por ti, o sea, quieres mostrar ese amor tú también, ¿no? Y es que ya, o sea, tienes miedos, tienes dudas, pero a la vez es una fuerza arrasadora. Es como que de repente es como, sí, y reconoces, no es que te fuercen, es que reconoces que estás hecha para esa maternidad. Es como, era esto.